Estás escuchando el podcast de Ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. ¿Qué es una herida emocional? Una herida emocional en realidad es una metáfora. Es decir, no existen realmente las heridas emocionales, pero usamos esta metáfora porque nos ayuda a entender una parte de nosotras interna, a veces difícil o abstracta de poner en palabras. Al igual que las heridas externas, cortes, moratones, roturas que vemos claramente, una herida interna sería un dolor, un corte o un moratón que no podemos ver. Aunque normalmente hablamos de heridas cuando nos referimos a un dolor interno, normalmente del pasado, más o menos reciente, que no ha terminado de sanar. Es más, popularmente lo usamos referidas a heridas de la infancia o de la adolescencia, que nos afectan a la manera en la que nos relacionamos con nosotras mismas o con los demás. Me gustaría aclararte que cuando leas sobre heridas y te digan que hay 5 tipos o 6 o que les pongan título, realmente seas consciente que no hay ninguna clasificación fija, que no es algo real, que no existen clasificaciones científicas sobre heridas. Son clasificaciones que hacemos los autores para entendernos. Y en concreto hubo una autora que escribió un libro de heridas emocionales hace un tiempo, que se hizo relativamente famoso, de Lise Bourbeau, que hablaba de 5 heridas emocionales. Lo escribió hace años y hablaba de la herida del rechazo, del abandono, de la humillación, de la traición y de la injusticia. Pero estos son títulos que podríamos cambiar. Podríamos hablar de la herida de la culpa, la herida del abuso, la herida de la sumisión. Así que la primera idea de este podcast es decirte que por mucho que leas por ahí tipos de heridas, ninguna de ellas son una verdad absoluta. Son términos que usamos en psicología popular. Así que yo te animo a que les pongas tus propios nombres y lo veas como algo tuyo personal a descubrir, ligado a tus propias experiencias, más que tener que seguir unas etiquetas que han puesto alguien, porque a veces son confusas. Dedícate a identificar esos lugares dolorosos de tu propia historia que te han marcado y moldeado y que tal vez a día de hoy aún te duelan y te influyan en la manera en la que te relacionas contigo misma y con los demás. Ya sabes que a mí lo de las etiquetas me gusta y no me gusta. También me pasa con los estilos de apego. Está guay tener etiquetas, podemos usarlas como vocabulario para abrir un espacio en común, una manera de tener conceptos, pero a la vez no las veas como algo cerrado, como cajas cerradas universales, verdaderas, máximas, porque al final mucho de lo que escribimos los psicólogos pues son conceptos que honestamente nos inventamos o que alguien se ha inventado para poder hablar de cosas relativamente complejas. Total, resumen, que las heridas emocionales son esos lugares dolorosos que en algún punto del pasado existieron y que te afectan de manera significativa aún hoy. Podríamos decir que una herida abierta es cuando ese evento aún te afecta de manera negativa. Y podríamos decir que una cicatriz es cuando ese evento ya se ha superado. O incluso hoy te puede afectar de una manera positiva, entre comillas, es decir, que a través de la experiencia has crecido o te has transformado en algo que no eras, que es más funcional de lo que hubiera sido si no hubiera pasado eso. Te doy 2 casos. Por ejemplo, puede ser que de pequeña tu padre fuera ausente, no estaba en casa y había una parte de ti que se sentía no vista o no valorada. Puede que tu niña sacara la conclusión de que no era lo suficientemente importante para esa persona, que si lo fuera, pues sí hubiera estado más presente. Y tenías la sensación de que tenías que ser más inteligente o mejor para poder captar esa atención o ese interés o destacar de alguna manera. Y que sin ese destaque pues no te prestaba atención. Y hoy como adulta puede que siga habiendo una parte de ti que si no es la más lista o la mejor o la más buena o lo que sea, pues que no eres tan importante. Este sería un ejemplo de una herida, es decir, un evento doloroso, mi padre no me ve, no está, que moldea la relación contigo misma y con los demás, en este caso con esa creencia interna de que no soy suficiente si no hago X o no hago Y, y que puede que siga activa a día de hoy y que a día de hoy sigas pensando eso y sigas siendo perfeccionista o exigente o la más buena o la mejor. Podríamos decir que esto es una herida abierta porque es algo doloroso que aún te afecta y que te afecta de una manera negativa, es decir, no te hace más funcional, sino que te hace ser más disfuncional tanto contigo como con los demás. Y un ejemplo de cicatriz sería, por ejemplo, si yo pierdo a alguien importante para mí en mi vida, a lo mejor con 22 años sufro la muerte de mi padre, un ser querido, y paso por un duelo muy duro
incluso algunas épocas depresivas y lo paso muy mal, pero al final acabo dándome cuenta que la muerte es parte de la vida, que es algo inevitable y acabo acercándome a la aceptación de que eso va a ser parte de mi camino. A veces acabo sintiéndome agradecida del tiempo que tuve con él. Me conecto con todas las herencias que me ha dejado, desde mis manos hasta el tono de voz, y me conecto con él desde esos nuevos lugares y uso esto a lo mejor cuando dibujo, cuando creo música, uso ese dolor y esas emociones para crear cosas, a veces para ayudar a otros, y esto me hace vivir en paz con ese hecho y darle un significado a mi vida. Esto podría ser ejemplo de una cicatriz, algo doloroso que ya forma parte de mi historia, pero que gracias o como resultado de ello he crecido, he evolucionado. Tal vez ahora soy más resiliente, tengo más recursos, puedo transformar este dolor en arte, puedo ayudar a otras personas. Como consecuencia de esa experiencia en mi vida, yo he sacado valor de alguna manera. Te acabo de poner 2 ejemplos, pero lo interesante es que tú ubiques cuáles son tus dolores. Y una parte muy interesante del proceso terapéutico es este trabajo de identificar qué eventos de tu vida, desde el inicio, yéndote para atrás, porque desde pequeñita eras sensible a lo que te pasaba y sacabas conclusiones sobre el mundo y sobre los demás y sobre ti misma, y que identifiques esos lugares que puede ser que te sigan afectando hoy, que puedas echar esa mirada atrás, identificar qué partes de tu historia son las que han influido en quién eres hoy. E incluso puede ser que sigan influyendo en este momento, en este instante, en tu relación. En mi nuevo libro hay un capítulo dedicado solo a esto, con ejercicios para que puedas identificar tus heridas emocionales. Es un libro muy potente que está escrito para sanar. Te dejo el link en la descripción y aquí lo tienes para que puedas comenzar ese viaje interno a través de las hojas. Muchas veces la gente piensa que los psicólogos son muy pesados con el tema de la niñez. Y he tenido gente que me ha dicho, qué típico, qué pesado, qué cliché, ¿no? Lo de la niñez. Pero es que no es algo que digan los psicólogos, es que es ciencia. Los animales aprendemos, nosotros y todos, y tú desde pequeña empezaste a aprender información. Desde el inicio de tu vida empezaste a almacenar data emocional y relacional. Bueno, no solo ese tipo de data, también empezaste a almacenar data espacial, datos sobre los colores, data sobre las texturas, data sobre las distancias, data sobre los olores, toda esa información. El cerebro de un bebé, de tú cuando eras bebé, la estabas almacenando a velocidad máxima. Son los cimientos que crean la manera en la que te vas a relacionar con el mundo. Es más, si a un bebé le cierran los ojos con una gasa desde pequeña, no se le desarrolla el sistema visual. Es decir, toda la data, desde tus ojos, tu nariz, tus manos, tu boca y todos tus sentidos y tus emociones, todo eso es la base que va construyendo y madurando todos tus sistemas internos, desde el visual hasta el relacional. Y esta data se acumula desde el momento en el que naces hasta el día de hoy. Todo eso forma tu mapa del mundo interno, el consciente y el inconsciente. Tu cerebro está preparado para encontrarse, de hecho, con unos colores, unas formas, unas lenguas, unas personas. Si tú sales a la puerta de tu casa y en la puerta de tu portal te encuentras a alguien que en vez de tener la piel de color blanco o negro o marrón, la tuviera azul, tipo Avatar, te quedas loca, porque tu cerebro funciona usando la información que ya ha visto hasta ahora. Y de hecho el cerebro es predictivo, usa toda la información que conoce para predecir lo que va a pasar. Y tu cerebro nunca va a predecir una persona con la piel azul porque nunca la has visto. Todo aquello que tu cerebro no predice de manera automática e instantánea, porque las predicciones son en milisegundos, tu cerebro se queda sorprendido y fuera de lugar porque está acostumbrado y espera que la gran mayoría de la información que te rodea esté dentro de tus predicciones, dentro de lo que tu cerebro espera encontrar. Así de importante es tu pasado. No es solo lo que te ha pasado de pequeña y lo que te ha pasado con tus padres. No. Es cada bit de información que tú has vivido. Eso forma parte de tu visión del mundo hoy. Y no solo de cómo vives y sientes el mundo, sino de cómo vives y te sientes a ti misma. Con lo que sí, 100% es súper importante entender tu historia y que vayas a tu pasado y puedas identificar aquellos momentos que te determinaron y te moldearon. A menudo la relación con tu madre y con tu padre van a ser vertebrales porque son 2 de las personas más cercanas y más importantes de las que dependes y dependías totalmente desde que naciste. También tus hermanos
otra figura cercana como las abuelas o primos influyen en quién eres hoy, y conforme vas creciendo también los iguales, es decir, los compañeros, y sobre todo en la adolescencia. De hecho, mucho se habla de la niña interior y poco se habla del adolescente interior. Ahí también hay lugares súper dolorosos y eventos que nos marcan y nos moldean. La adolescencia ya es una época de supervivencia total donde nos alejamos, de hecho, de los pilares que son nuestros padres, y lo fueron, y nos empezamos a acercar a un grupo de, podríamos decir, casi retrasados emocionales como nosotras, con 15 años, que no saben nada de la vida. Cuando en esta época no tenemos recursos, puede ser una época muy dolorosa donde hay muchas heridas. Que puedas viajar y navegar por tu propio pasado, identificando estos lugares, tanto en tu niñez como en tu adolescencia, estos lugares que determinaron las creencias que tienes sobre la vida hoy, puede literal cambiarte la vida. Creencias como no soy suficiente, no soy capaz, no soy tan importante, la gente me va a hacer daño, mis necesidades no importan, estoy sola, me tengo que encargar de los demás, no quiero recibir ayuda. Todas estas creencias son reflejos de heridas. En algún momento en tu vida llegaste a esa conclusión por algo que te pasó, doloroso a menudo, y puede que sigas llevando contigo todo esto hoy. Entonces te animo a que identifiques cuál de estas frases te resuena o cuáles otras tienes, y luego te preguntes cuándo fue el primer momento en el que las sentiste o las pensaste. Identifica tus frases, hermana, tus heridas. Muy buen ejercicio. Y luego identifica cuándo aparecieron. Muchas veces vuestra respuesta es: uy, yo nací así, de toda la vida he pensado esto. Pero ya te digo yo que no naciste así. Tú naciste un bebé funcional, cagándose, llorando, gritando, a gustísimo, a lo largo de la vida. Llegaste a esas conclusiones por las cosas que te pasaron. En nuestras terapias grupales trabajamos con estas heridas y te ayudamos a que puedas viajar a tu pasado y conectarte con estos momentos dolorosos para que puedas gestionarlos desde nuevos lugares. Que entiendas cuáles están activos y de qué manera te afectaron y así sanarlos. Nosotros trabajamos en grupo online con mujeres, grupos súper bonitos, súper potentes, y nos encantaría guiarte en este proceso. Escríbenos porque siempre respondemos y amamos acompañarte. Espero que te ayude mucho este podcast. Este es un temón, el de las heridas emocionales. Te da un par de tips para que puedas empezar a realizar este camino. Mil gracias por estar aquí y te veo muy pronto con más snacks psicoemocionales sin filtro.